Estoy seguro que cuando has leído o escuchado reseñas hacia Boku no Kokoro te habrás encontrado con que la mayoría de estas comentan que es necesario aguantar los 3 primeros capítulos para disfrutar enteramente de esta. Pero si nos preguntamos cuál es la razón principal de que algunas de estas personas abandonen el anime, pues si nos ponemos a buscar, muchas de estas coincidencias se deben al protagonista de este video. La mangaka introduciría a Ichikawa de una manera un tanto peculiar y bastante arriesgada. Todo el tema edgy, si lo quieren llamar de esa manera, hace que a muchos les parezca insoportable ver la serie desde la perspectiva de este niño. Pero poco a poco y a medida que vamos avanzando en la serie, vemos que todas estas actitudes tienen una razón de ser y con un peso narrativo que le da valor incluso a estos 3 primeros capítulos. Pero como dijo un filósofo, empecemos por el comienzo. Ichikawa es un niño que viene de una familia en la que los logros académicos son muy importantes, sobre todo si tomamos en cuenta el contexto de la educación y la disciplina en Japón, que son cosas muy esenciales. Solamente con esto podemos tomar en cuenta como ejemplo a su propia hermana mayor, que en el manga se nos cuenta que a pesar de su personalidad en realidad es alguien muy inteligente, tanto así que pasaría a la primera sus exámenes para entrar a la universidad en tan solo su primer intento. Pero si nos preguntamos qué hay de su hermano menor, pues verán, Ichikawa desde el comienzo se esperaba mucho de él, puesto que el potencial que demostraba era realmente inmenso, ganando en su infancia bastantes concursos, siendo de los mejores de la clase sin mucho esfuerzo, haciendo que por lo tanto alumnos, profesores e incluso él mismo daban por hecho que podría lograr lo que sea que se proponga. Es por eso que todos estos comentarios a su corta edad hicieron que vea a los demás como si fueran inferiores a él, como si fueran insectos comparados con él. Esta mentalidad de Ichikawa, siendo solamente un niño, puede llegar a ser contraproducente. Porque si nos hacemos la pregunta de qué pasaría si alguien así, que ha tenido todo a su favor, que tanto familiares, amigos y profesores que han depositado tantas expectativas sobre él, llegue el momento de chocar con la realidad, de fracasar. Todo esto solo puede llevar dos caminos principales. El primero, el hacer que este fracaso te defina de por vida, o aprender y mejorar de esa pérdida. Ichikawa en su infancia tenía muchas personas que se esperaban solo éxito sobre él y no era para menos, pero todo esto hicieron que se volviera cada vez más arrogante y ese pensamiento de querer comerse el mundo lo impulsaría a tomar los exámenes para una de las mejores secundarias de todo Japón. Esto junto a sus dos mejores amigos, cabe recalcar que ellos también eran de los mejores de su clase y para Ichikawa solamente tiene que estar con personas que estén a su altura. Con todo esto llegaría el día del examen y Ichikawa reprobó. No solo eso, sino que sus dos mejores amigos, a quien consideraba como iguales, aprobarían ese examen. En su mirada de decepción escucharía como sus dos amigos, que a pesar de separarse, seguirían prometiendo que seguirían en contacto con Ichikawa, pero para él eso no iba a ser posible porque para su punto de vista, ¿qué pueden ganar ellos estando en la secundaria más prestigiosa del país juntarse con alguien como él? Alguien inferior. Es como si desde su punto de vista los estuviera protegiendo al evitar juntarse con ellos. Puede sonar muy extremista todo esto, pero hay que recordar que en ese momento él era solo un niño que en ese momento pasó de sentirse único e increíble y que no veía un futuro posible en que pueda fallar en lo que se proponga. Puede que haya fallado porque no se esforzó lo suficiente o porque tuvo mala suerte o simplemente por el hecho de no haber estado a la altura y a la expectativa que los demás esperaban de él mismo. Por eso para él el reprobar ese examen fue clave en su vida. Para él fracasar en ese examen significó la muerte de ese niño que alguna vez soñó con tener el mundo en sus manos. Al principio dije que el fracaso podía llevar a dos caminos diferentes, el aprender de esa pérdida o dejar que el fracaso te defina. Lastimosamente a esa edad nuestras emociones son mucho más fuertes, por lo que al vivir esa experiencia Ichikawa elegiría la peor opción de todas. Se resentiría no solo con los que lo rodeaban, sino que también con él mismo.
y sin darse cuenta encerraría así su propio corazón, para así no volver a ser lastimado nunca más. Por lo que todo el mundo que él veía tan lleno de vida se fue convirtiendo poco a poco a tonalidades más grises e inertes. A partir de ese momento, Ichikawa, para no volver a ser lastimado, se encerraría en su propio caparazón. El caparazón es un mecanismo de defensa que se usa para describir a una persona que se aísla emocionalmente o socialmente. En este espacio las personas tienden a buscar algo que les llene ese vacío emocional, como por ejemplo el tener un hobby, como tocar un instrumento, practicar algún deporte o leer un manga o un cómic. Lamentablemente, o bueno, para él en ese momento no era un problema, eligió el peor socialmente hablando. Ichikawa empezaría a leer diferentes enciclopedias sobre asesinatos y crímenes. Digo que para él no era un problema porque su objetivo era ese, era el de crear una muralla para las demás personas que conviven a su alrededor, por lo que poco a poco estaría creando una imagen de su entorno, y también de él mismo, aunque rápidamente nos daríamos cuenta de que todo era una fachada. Empezaría el primer año escolar y Ichikawa entraría a otra escuela secundaria, pero esta vez sin sus dos ex mejores amigos, y también con gente totalmente nueva y desconocida. Rápidamente los demás verían a Ichikawa como alguien raro y espeluznante, por lo que para sorpresa de nadie pasaría solo la mayoría de las veces. No pasaría algo interesante en todo el año, pero sí se fijaría en una estudiante de su propio curso, obviamente, hablando de Ana Yamada. Se enteraría de que ella era una modelo de una revista, aunque poco o nada le interesaba, o al menos eso pensaba. Resultaba que empezaría el festival deportivo de ese año, y como buen rechazado social se conformaría con estar con las obras, con la gente menos popular. Pero para su sorpresa, ahí estaba Yamada en su mismo grupo. Ichikawa no podía entender el cómo alguien así podía estar con ellos, por lo que su excusa para ello es que ella se quiere hacer la piadosa en estar en el grupo con los rechazados. Esto de imaginarse el peor escenario posible sería algo común en Ichikawa más adelante. Comenzaría la carrera de 4 patas y ocurriría un accidente. Yamada se tropezaría, pero antes de que cayera al suelo, Ichikawa se pondría al frente y amortiguaría la caída, recibiendo así todo el daño. La chica se quedaría preocupada, pero mientras veía cómo se iba alejando, escuchaba el cómo se iba quejando de la situación. Pero aquí el detalle es que lo hace de él mismo. Nunca le echa la culpa de nada. Fue su decisión el haberse lastimado. Pero ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué alguien así salvaría a una persona que supuestamente le desagrada? Y antes de seguir, retrocedamos unos cuantos segundos. Y es que al momento de estar cayendo al suelo, Ichikawa recordaría unas palabras de su compañera de clase llamada Hara, en el cual le dice que bajo ninguna circunstancia Yamada pueda salir lastimada. En el momento él pensaría irónicamente que esa advertencia debería ser para todos, lo cual es verdad. Pero en ese momento recordaría esas palabras. Él sabe que Yamada es una modelo, por lo que mantener su apariencia es algo fundamental. Sabe también el dolor de decepcionar a los que te rodean. Es algo que él mismo ya vivió. Sabe que si se lastima y pierde su trabajo, no se lo perdonaría jamás. Y aquí es en donde vemos florecer la verdadera personalidad de Ichikawa. La de alguien protector, pero sobre todo la de alguien empático. Al momento en que se van cayendo, no piensa en que recibirá gratitud o algo a cambio de la chica. Lo que piensa primero es en su bienestar y en su trabajo. Esta sería la primera vez en que Yamada se interesaría en Ichikawa, obviamente no románticamente, pero aquí sí se daría cuenta de que él está ahí y que es una buena persona. Esto canónicamente sería el primer acercamiento de estas dos personas. Y como pueden ver es un flashback muy interesante y también que está lleno de detalles que serán importantes más a futuro. En ese momento Yamada empezaría a notar a Ichikawa detalles en retrospectiva como en el primer episodio, cuando vemos la primera mirada que le echa cuando este la estaba observando,
o el detalle de que ella sepa cuál es su escritorio, o también en la biblioteca, cuando se ve que está cómoda con su presencia, pero cuando otro chico le habla pone una mirada más seria y también de pocos amigos. Todo esto se debe a esa primera impresión que tuvo cuando la salvó sin recibir nada a cambio. Pero todavía no nos adelantemos, puesto que el primer año acabaría sin mucho más, dando a pie al segundo año escolar. Un año en que lo cambiaría todo, no solo para Yamada, sino también para él mismo. Un año en el que sus pensamientos y su corazón se alinearían por primera vez. Empezaría el segundo año y veríamos al Ichikawa que conocimos en los primeros capítulos de la serie. Observaríamos rápidamente el cómo se queja de las tonterías que está diciendo un compañero de él, imaginándose el cómo lo desviviría en un instante. Pero también nos contarían que casualmente la persona que más odia en esta escuela es Ana Yamada. Viendo todo esto en retrospectiva en tan solo el primer capítulo, hay detalles muy interesantes y que hemos hablado a lo largo de todo el video. Resulta que un día Yamada llegaría a la biblioteca en donde él se la pasa la mayoría del descanso. Este lugar para él era su lugar seguro, porque no muchas personas frecuentaban este lugar, sobre todo alguien fuera de este mundo. Pero aquí Ichikawa se da cuenta que Yamada era una chica normal, rompiendo así el hechizo de idealización. Ve que en realidad es alguien torpe, descuidada e incluso hasta parece más extraña que él mismo, cosa que es muy difícil de lograr. Al final, todas estas interacciones se resumen en Yamada estando en un apuro y con un Ichikawa ayudándola sin querer. Un escenario en el cual él notaría que poco a poco estaba hablando mucho más con ella, pero rápidamente la vida le devolvería a su realidad, puesto que un día se encontraría con la revista en la cual ella trabajaba como modelo, y allí vería la faceta más profesional de Yamada, una faceta mucho más adulta y una faceta en la cual para él se veía como una completa desconocida, recordando así que ella viene de un mundo muy alejado de él y que todo lo que había pasado junto con ella hace unos días era tan solo un juego de niños. Es por eso que pensando que estaba perdiendo el tiempo, simbólicamente tiraría todo esto a la basura, sintiéndose así una vez más que no estaba a la altura. En ese momento Ichikawa todavía no estaba preparado para aceptar a Yamada en su corazón. Todo lo que ha pasado en este primer capítulo tiene que ver con absolutamente todo lo que hemos hablado en este video y sienta las bases de lo que es el personaje de Ichikawa. Alguien herido, con miedo de interactuar y de sentirse insuficiente con los que lo rodean, pero en el fondo alguien protector y con un gran corazón. Este último aspecto llega a ser difícil de notar porque no va por ahí como un príncipe azul, sino que más bien todo lo contrario. Tiene buenas intenciones, pero lo hace de una manera espeluznante debido a su deficiencia social, pareciendo más un stalker de Yamada que otra cosa. Y de aquí vamos a tomar dos ejemplos que me gustan bastante. No yendo tan lejos, al final del primer capítulo, Ichikawa se encontraría con Yamada, pero esta vez acompañada con un chico que estaba intentando ligársela básicamente, aunque obviamente sin éxito alguno. Se haría el desentendido de la situación hasta que vería que la conversación parecía que estaba a punto de fluir. De ahí él se daría cuenta que no tenía ningún derecho a interferir, hasta que el chico le volvería a pedir de nuevo su contacto, al punto en que la situación se estaba saliendo de control. De aquí muchos pensarían en un principio de que todo esto fue una escena de celos por parte de él, pero si nos ponemos a pensar, Ichikawa no se empezó a preocupar, sino que hasta el momento en que el muchacho prácticamente la estaba dejando sin opciones, ya que estaba empezando a insistir demasiado, tanto así que estaba a punto de casi obligarla a darle su dirección de contacto.
En este punto él sabía que Yamada ya se estaba incomodando y al mayor estilo de él resolvería la situación, pero lo más lógico para él no era entrar a la conversación para ayudarla a zafar de ese problema, sino que lo más lógico para él fue el botar con todas sus fuerzas su bicicleta para desviar así la atención con toda esta escena, salvando indirectamente a la niña pero sacrificando su pobre bicicleta. Así como también se sacrificaría a él mismo cuando Hara sin intención escribiría el apellido de Ana en una lápida de un cementerio. En ese momento se armaría un alboroto y al imaginarse el cómo Hara podría tener problemas con las chicas, decidiría echarse él mismo la culpa, esto mientras decía cosas sin sentido y quedaba cada vez peor frente a los demás. Pero rápidamente llegaría Hara y aclararía el malentendido simplemente hablando. Caso contrario a Ichikawa, que su solución más lógica fue echarse la culpa y quedar mal con el resto. Lo que acabamos de ver es una de las razones por las cuales Yamada al inicio de la serie le tiene tanta paciencia a Ichikawa, porque sabe que no es bueno con las palabras, pero con sus acciones va entendiendo en realidad cómo es. Es por eso que le duele tanto cuando éste la ignora y no se aparece en la biblioteca por 2 días seguidos. Sabe que hizo algo mal para que actúe de esa manera, pero bueno, eso ya será para un futuro video sobre Yamada. Pero volviendo a Ichikawa, hay una escena que me gustaría comentar antes de llegar a uno de los puntos de inflexión más grandes que hay para el personaje. Yamada resulta ser lastimada de la nariz con un impacto con un balón de baloncesto. Al ver que parece que la situación se salió de control, no duda y va para ver si se encuentra bien. Mientras va corriendo, va pensando el por qué está yendo preocupado por una persona que supuestamente odia y que quiere eliminar. Sus pensamientos y su corazón seguían sin estar sincronizados, y muy al estilo de él se escondería en la habitación en la que está siendo atendida su nariz. De ahí recordaría que ella había mencionado que tenía una sesión de fotos para el día de mañana. Afortunadamente era una herida leve y que no tendría mucha repercusión, pero al final la niña entre lágrimas se desbordaría, porque al fin y al cabo arruinaría la sesión que tanto le costaron a todos organizar para ella, pensando en que seguramente se deben de sentir decepcionados de ella. En ese momento las lágrimas empezarían a brotar también en Ichikawa. Esas lágrimas son de alguien que entiende todo lo que se ha esforzado Yamada en su trabajo y entiende el miedo de decepcionar a los que confían en ti mismo. De ahí piensa en lo maravillosa que es Yamada comparado como alguien como él, alguien que se rinde muy fácil. Ichikawa pensaba que Yamada era alguien con todo a favor y que lo tenía absolutamente todo lo contrario a él mismo. Pero con las experiencias vividas ha observado cómo es la verdadera Yamada, una Yamada que llega a ser orgullosa, impulsiva, torpe y que muchas veces no sabe el cómo reaccionar a diferentes aspectos de su vida cotidiana. Pero lo que sí le quedó claro es que es alguien que se esfuerza en su trabajo, y de aquí piensa que Yamada es alguien maravillosa y que su sentimiento de odio fue en realidad todo lo contrario. Avanzamos hasta el capítulo número 9. Decidí saltarme los demás episodios porque considero que estos van más abarcando la evolución que tiene la relación entre Yamada e Ichikawa, ya que todo esto podría ser para un video aparte. Pero lo que vemos para este punto es el cómo se van volviendo cada vez más cercanos, pero resulta que volvería de nuevo el chico que quería con Yamada. Aunque obviamente sin éxito de nuevo, ya en la biblioteca mientras ellos estaban hablando y diciéndolo muy resumidamente, llegaría de nuevo el chico. Ichikawa intentaría escapar de nuevo para que no lo vieran con ella, pero esta vez sin éxito, puesto que Yamada inesperadamente se acercaría mucho más a él. Y sin entender lo que estaba pasando, de reojo miraría a la entrada de la biblioteca, así mirando la expresión inerte del chico en el que simplemente se voltearía para irse del lugar. Ichikawa sabe que se está haciendo una idea equivocada sobre ellos, y es por eso que se pone a pensar que Yamada lo estaba usando. Eso es en lo primero que piensa, en el peor escenario posible, como ya lo vimos antes.
Pero en realidad si nos ponemos a pensar, en realidad sí tiene razón. Yamada lo usó y lastimó a alguien más por culpa de él. Pero para nosotros los espectadores sabemos que Yamada no lo hizo con esa intención. Solamente le quería dar a entender que ella ya tenía a alguien más, pero lamentablemente no tomaría en cuenta los sentimientos de Ichikawa, ya que pensaba que Yamada lo había utilizado todo este tiempo, así como el muchacho intentó usar a su mejor amiga para acercarse a ella, concluyendo así que Yamada no era igual a los demás y pensando muy a la ligera de que todo lo que pasaron era una mentira. Todo esto se debe al complejo de inferioridad que desarrolló en su infancia. En su cabeza no cabe como alguien como Yamada quiera estar con alguien como él. Tiene miedo de obsesionarse demasiado con algo que en el fondo desea y piensa que es difícil de obtener, tal como pasó años atrás. Hay un flashback que nos hace entender más fácil todo lo que pasa por su mente en ese momento. Hubo un día en el que estaba probando un nuevo videojuego que había salido en una tienda, a lo que al acabar su hermana mayor le preguntaría si quería que le preguntara a su madre si se lo compraba, a lo que él se negaría diciendo que en realidad no valía mucho la pena y que no era la gran cosa. Todo esto lo decía a pesar de haber jugado 2 horas en esa tienda. Muchas veces el desear algo puede llegar a ser muy doloroso por el hecho de no poder conseguirlo a pesar de todo tu esfuerzo. Y para alguien como Ichikawa, que ya tuvo una experiencia al desear pasar el examen con sus amigos y al final no lograrlo, es por eso que para él es más fácil despreciarlo, no tomarle importancia. Es por eso que no vuelve a contactarse con sus amigos de la infancia. Es por eso que no le da importancia a aquel videojuego que jugó durante horas. Y es por eso que no estaba listo todavía para aceptar a Yamada en su corazón. Para él no hay una realidad en la que ella quisiera estar con él, por lo que toma la conclusión precipitada de que lo está abusando todo este tiempo que han pasado juntos, es decir, que se está obligando a odiarla. Un detalle interesante es que en este capítulo volvemos a ver a Ichikawa con los libros, o a lo que lo podemos llamar como su armadura que usa contra los demás, ya que esta vez necesitaba esa fuerza para enfrentarse al dolor de pensar que Yamada era una persona falsa. Pero volviendo al presente, rápidamente se daría cuenta de todo lo que hemos hablado, culminando todo este malentendido con un abrazo de reconciliación. Un abrazo que para mí tiene otro detalle más que interesante, ya que vemos que Ichikawa no le devuelve el abrazo. Pero esto no quiere decir que no la haya perdonado, todo lo contrario, representa que Ichikawa finalmente ha aceptado que Yamada es alguien importante en su vida, aceptando por primera vez sus propios sentimientos. Sin embargo, todavía queda una incógnita, todavía no se ha aceptado a él mismo. Tendríamos destellos al final de la cita en Shibuya del capítulo siguiente, cuando Ichikawa empieza a querer que Yamada lo conozca un poco más, hablando un poco de sí mismo, por primera vez abriéndose a ella. Por aquí tendría por primera vez la aparición del alter ego de Ichikawa, o como él mismo se presenta como el espejo de su corazón. No es casualidad que este concepto se manifieste justo después de su cita con Yamada, ya que aquí es en donde llega a pensar que sus posibilidades están aumentando, ya que se va llenando poco a poco más de confianza, y es por eso que el Kyotaro imaginario aparece, por así decirlo, ya que este representa los pensamientos más profundos y que no puede liberar al mundo. También lo podemos interpretar como lo que quiere llegar a ser Ichikawa en un futuro. Es como si quisiera que el antiguo Kyotaro vuelva, aquel niño lleno de confianza y seguridad. Pero bueno, ya hablaremos de él en un rato. Ichikawa tuvo un sueño, o tal vez una pesadilla, dependiendo de la perspectiva, en el que volvería a vivir un recuerdo de su infancia, recordando así a sus propias palabras como sus glorias pasadas. Esto porque el día anterior recordaría junto a Yamada en su habitación todos los trofeos que ganó siendo un niño. En esa, Yamada se encontraría con el libro de crímenes y asesinatos que llevaba todos los días a la escuela como armadura para alejarse de las personas. En ese momento Ichikawa piensa que todo se acabó. A partir de ese día, ella dejará de hablar con él por la repelús que todo este tema daba a la sociedad.
pero rápidamente sería todo lo contrario. Yamada le preguntaría emocionada sobre todo este tema, ajustándolo un poco más para la psicología, e incluso se pondría algo juguetona en ese momento. Es gracias a todo esto en que Ichikawa finalmente se sincera con ella al volverla a ver en la escuela. Se dio cuenta que tal vez con ella sí pueda soltar todo lo que lleva dentro, y le cuenta que antes no le animaba ir a la escuela, que a medida ponía excusas para no participar en actividades grupales, pero que ahora ya no le molesta ir a la escuela y que por el contrario ahora le resulta muy divertido. Recordemos que antes Ichikawa negaba rotundamente cuando afirmaban que estaba empezando a disfrutar de la escuela, pero caso contrario aquí incluso lo vemos, que puede expresar esas cosas en palabras. Al final termina diciéndole que todo esto es probablemente gracias a ella, gracias a que ella está ahí. Pero la respuesta de Yamada a todo este momento lo clavaría todo al 100%. Todo esto lo lograste por tu cuenta, es la respuesta de Yamada. Ichikawa se da cuenta que todo lo que ha pasado en su vida lo ha formado como lo es ahora. Se da cuenta que con el arma que usaba para alejar a los demás también fue una fuerza que lo ayudaba a levantarse cada día para ir a la escuela. Toda esa fuerza fue gracias a esa armadura, como él mismo la llamaba, pero también se da cuenta que ya no lo necesita, culminando de nuevo con un cálido abrazo, mientras que simbólicamente va cayendo aquella armadura que usó alguna vez. Tenemos el detalle que dije anteriormente, pero aquí esta vez Ichikawa sí le devolvería el abrazo a Yamada, caso contrario al malentendido de antes. Con lo que hemos visto, los abrazos en este anime están llenos de detalles como este. Un abrazo puede significar mucho más que cualquier otra demostración de afecto, mucho más íntima y poderosa. Este abrazo entre Yamada y Ichikawa representa en que no solo la aceptó a ella, sino que también fue un gran paso para él al aceptarse a sí mismo. Nos vamos con que para mí es el mejor momento y el que representa mejor a este personaje. Le piden a Ichikawa presentar el discurso para los que se gradúan el próximo año y por azares del destino que veremos más adelante, este acepta. Evidentemente para él se le hace imposible el hecho de pensar que estará hablando delante de más de 100 estudiantes en una sala, pensando así en que alguien más debería ser el encargado, ya que él es solo un niño introvertido. Pero ahí es en donde empieza la magia de toda esta escena. Esas palabras las va repitiendo constantemente, pero es lo que hace por fuera, es la imagen que intenta dar a su alrededor. Él cree que ese niño lleno de confianza ya no volverá, pero aquí es en donde empieza a escuchar una voz que él conoce a la perfección. Recordemos que este hombre es la representación de los pensamientos más puros de Kyotaro, por lo que todo lo que dice en ese momento es algo que el propio Ichikawa piensa. Pero ¿acaso no hace unos segundos se estaba poniendo pesimista? Toda esa confianza que viene de un momento a otro no es algo que viene de la nada. Y esto lo veremos punto por punto. ¿Acaso el que confía más en ti es tu profesor? El profesor de Ichikawa es el mismo que le pide si quiere hacer el discurso. Ichikawa pensaría que estaba preguntándole esto a él porque parecía de las personas más fáciles de convencer, incluso si es para algo tan ridículo como esto. O bueno, en realidad estoy mintiendo, esto es algo que diría el Ichikawa de los primeros episodios. Pero este sabe que su profesor probablemente es una de las personas que han visto su evolución a lo largo del año. Empezaría pensando en que solo era alguien tímido e introvertido, obviamente. Pero mira esto, ha estado empezando a participar en clase.
e incluso se ha estado relacionando con una estudiante como lo es Ana Yamada, una persona que es tan diferente a él, un dúo que se le hace bastante interesante. Este chico ha cambiado tanto que incluso se alzó en contra de mi argumento cuando pasó el incidente del dulce en la biblioteca, y no solo eso, sino que también es el segundo mejor estudiante de todo el curso. Todo esto son argumentos más que sólidos para que su propio profesor pueda pensar que él es capaz de lograr todo esto. ¿Acaso el que más confía en ti es tu hermana? Su hermana vio en primera fila el cómo iba decayendo su hermano en un principio. Es por eso que cuando ve por accidente a Yamada por primera vez, le dice a su hermano que es alguien muy linda, pero que gracias a eso puede tapar todos sus defectos. Todo esto aquí parecía que no le caía muy bien, pero todo esto era para protegerlo. Es por eso que cuando conoce un poco más la situación entre los dos, bromea con que en realidad sí tiene una oportunidad. Pero sobre todo a partir de ese punto es la que más lo apoya y quiere que le vaya bien. La vez cuando invitó a Yamada en su casa, al irse le agradeció por ser amiga de su hermano. Y también hace lo posible, incluso colgándose sin autorización a su escuela solo para entregarle el papel de discurso. Al final mirándolo orgullosa al ver con toda la confianza que volvió a ganar. ¿Acaso la que más confía en ti es Yamada? ¿Qué puedo decir que no haya dicho ya de Yamada en todo el video? Ella es la que más ha visto el potencial que ha demostrado Ichikawa a lo largo de todo el año. Sabe que cuando tiene que actuar lo hace, sabe que incluso puede llegar a ser un gran líder. Todo esto se lo dice días antes del discurso. Le dice que ella quiere verlo dando todo lo que tiene. Después de todo, fue gracias a él que le hizo dar cuenta que ama su trabajo. Es por eso que lo invita cuando tiene una sesión de fotos. Es por eso que ahora es su turno. Yamada quiere verlo convertirse en una mejor persona. Sabe que tiene las aptitudes necesarias para convertirse en su mejor versión, ya que se lo ha demostrado, más con acciones que con palabras obviamente. Me encanta la escena cuando ve que Ichikawa está preocupado minutos antes de empezar la ceremonia. Ella estaba a punto de decirle una de las palabras que más necesitaba en ese momento. Todo estará bien. Aquí se demuestra que no solo con las acciones, sino que también con las palabras son capaces de entenderse y así saber qué decir en el momento indicado. El decir puedes hacerlo, que es una de las cosas que Ichikawa pensaba que Yamada le diría bastante asustado, puede llegar a ser contraproducente, porque le estarías dando expectativas mucho más de la que puedas controlar. Es por eso que al decir todo estará bien, es una frase poderosa que toma mucho más fuerza más adelante. El que confía más en ti mismo, eres tú mismo. Ichikawa entiende la confianza que los demás depositaron en él, pero sabe que en esta ocasión es diferente que aquel trágico día, ya que entendió que para confiar en los demás, primero tiene que confiar en él mismo. Toda esta determinación y esa fuerza viene de una de las escenas atrás que me salté a propósito. Resulta que mientras Yamada lo ayudaba a mejorar su voz para el discurso, pasaría lo que dije anteriormente. Yamada le diría que quiere ver cómo es el Kyotaro cuando da su 100%. De ahí recordaría cuando vio a Yamada dar toda su determinación en su trabajo, pero de ahí escucharían a una chica que se estaba confesando al chico que le gustaba a Yamada. Ahí Ichikawa vería la determinación del chico no solo al rechazarla, sino también al confesar que está enamorado de Yamada. Dicha determinación que volvería a demostrar más adelante. Y al ver el cómo Yamada se esforzó cuando la vino a ver y también al escuchar el cómo el otro chico estaba decidido con lo que sentía, ahí fue donde se dio cuenta que ya no podía quedarse atrás, decidiéndose así a hacer el discurso. Quiere que Yamada, ese chico, y sobre todo él mismo, vean el cómo está orgulloso de su determinación. Todo estará bien. Son las palabras que más se repiten y resuenan en todo este discurso. Suena como si esas palabras fueran más para él mismo que para los que se están graduando. Todas esas palabras de Yamada que le dieron tanta fuerza las palma en todo su monólogo. Ese discurso no es solo para los que tiene ahí enfrente escuchándolo.
Todo esto es para él mismo, el que más lo necesitaba en ese momento. Toda esa secuencia es el amor propio en su máxima expresión, viniendo de alguien que se despreciaba a sí mismo, tanto así hasta el punto de ser tan deprimente, pero también nos muestra el poco a poco cómo va superando todos esos traumas. Muchas veces nos toca a nosotros mismos el salir de ese mar tan profundo, pero en este caso está bien el de recibir alguna ayuda, encontrar a alguien que nos comprenda, que nos dé esa luz de esperanza, una luz con nombre de Yamada. Gracias a que ella fue un pilar, fue uno de los motivos de los cuales Ichikawa logró salir de ese abismo. Fue la que lo hizo pasar de ver un mundo en el que veía todo de un gris e inerte al mostrarle que este mundo puede llegar a tener muchos colores tan llenos de vida, abriendo así un nuevo comienzo para Kyotaro y Ichikawa.